Muy bien, entonces vamos a Joel 1, ¿ya? Y les voy a ir compartiendo, bueno, acá en la pantalla los que están conectados, ¿ya? Entonces, ¿qué vimos? ¿Qué vimos la anterior semana? La anterior semana, sí, el martes pasado en Yom Teruah, ¿no es cierto? Vimos que Joel anticipaba o presentaba una plaga cíclica, ¿no es cierto? Una plaga cíclica, una plaga atemporal ¿de qué animal? Langostas, ¿no es cierto? Y que hacía al menos 4 llamados de atención a diferentes personas para que despierten, porque todo lo que ellos más o menos manejaban se iba a perder. Desde las cosechas, las plantas, los productos, los almacenes, los animales, hasta la ofrenda y el sacrificio del Señor, todo iba a consumirse. Y la única solución era que se despierten, que se pongan en vigilia, que oren, que ayunen, ¿cierto? Y que clamen al Señor. Y ahí nos habíamos quedado. Ahora, fíjense ustedes, en el 15, ¿cómo dice? 1:15 de Joel. ¿Quién se anima a leer con voz durísima? 1:15 dice así: Ajá. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Por el Todopoderoso, muy bien, hasta ahí. Tal vez alguna otra versión. Y tal vez alguna versión que no diga el día. Pero mientras tanto, alguien más. Durísimo. Ay de ese día, Ajá. porque cercano está el día de el Gil, llegará como azote aparejado por el Shaddai. Por el Shaddai. Por el Shaddai, sí. Ajá, muy bien. ¿Alguna otra versión? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ay del día. Ay del día. Aquí dice, ¿Cómo dice? Durísimo, a ver. Oh no, el día del Señor está sobre nosotros, como destrucción de Shabbat está viniendo. Muy bien, ok. ¿Saben una cosa, verán? Por una cuestión. Vamos a ver. Como les había anunciado y les había comentado, hemos de estar viendo en este tiempo el concepto del Día del Señor. Y antes de eso ya hemos leído un poquito acá. Y fíjense ustedes, la primera idea que nos da este versículo 15, ¿qué sensación nos deja? ¿Qué sensación les da? Angustia, ¿qué más? ¿Alguien le da alegría? Este versículo, ¿da alegría? El 15. ¿Qué da? Temor. ¿Cómo se le describe aquí en este versículo al día del Señor? De destrucción. O sea, algo para nada amigable. Algo para nada de lo que uno podría regocijarse y decir, sí, que venga el día del Señor. ¿Me explico? Pero, pequeño detalle, pregunta, hoy, si yo les digo, el día del Señor ya viene, ¿cuál es la actitud que tenemos hacia eso? Todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿cierto? ¿Vale? ¿Ya? Ahora vamos a ver por qué, pero todo lo contrario. Si yo les digo, oye, hermanos, el día del Señor ya viene, la reacción será amén. Pero si leemos Joel, no es la reacción decir amén, porque viene con destrucción. Y ahora, fíjense ustedes, el asunto es que hubo algún desarrollo de lo que era el día del Señor, ¿ya? Y primero, un dato lingüístico vale la pena decirlo. Ahí literalmente no dice el día del Señor, ¿ya? ¿Sí me explico? No dice el día del Señor. Dice, ay por el día, porque cercano está, y aquí nuestra versión le pone el día del Señor, y eso ha contribuido mucho para que nosotros pensemos que es un evento irrepetible, el día del Señor. ¿Explico? Pero resulta que ahí no está ese artículo el. Si ustedes quieren, esto es una categoría. Literalmente diría, hay por el día, porque cercano está un día del Señor. Un día del Señor. Porque les quiero comentar ahí algo. Días del Señor, o sea, día del Señor es una categoría que es justamente que tiene la idea esto de la intervención directa del Señor.
¿Ya? Eso es día del Señor. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan en qué día estaba Juan en Patmos cuando recibió el Apocalipsis? Pueden leerles, está en Apocalipsis 1 o 10, por ahí puede ser. ¿Pueden verle? Véanle. El 10, justo. ¿Qué dice? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Exactamente, eso lo dice Juan, ¿no? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, la pregunta es, si el día del Señor fuera un solo evento, ¿en qué estaba Juan? ¿Me explico? De ahí, por ejemplo, que el día del Señor no es el día del Señor, es un día del Señor. Porque el día del Señor es un momento que ha habido muchos. En realidad ha habido muchos días del Señor. ¿Ya? Por ejemplo, día del Señor fue cuando se derramó el Espíritu Santo. Cuando murió en la cruz. Especial, pero es más clarito porque está en la Biblia, digamos así tal cual, y cita en Joel cuando desciende el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Pedro? Cuando dicen que están borrachos y todo lo demás, ¿qué le dice Pedro? ¿Se acuerdan? En Hechos 2, ¿se acuerdan, sí o no? Esto es lo que está escrito en Joel. Vienen aquellos días en el que yo derramaré mi espíritu. Eso es en el contexto de el día del Señor. ¿Qué pasó en Pentecostés? Desde esta perspectiva, ¿fue o no la intervención directa de Dios ahí? Eso llama día del Señor. Cuando Juan está en el Apocalipsis en Patmos y está recibiendo la revelación, el Apocalipsis, está en el día del Señor, en un día del Señor, en un momento cuando Dios intervino. Esa es la idea que está detrás. ¿Sí lo vemos? Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto. También, es exacto, todos esos momentos son día del Señor. Por eso es que aquí dice, cercano está. Acuérdense que la idea de cerca, Biblia, no es cercano de a ver quién está más cerca, el Esteban o Nati, o quién está, o qué está más cerca, la Tacunga o Washington. No es en términos de distancia, es en términos de disponibilidad, como lo sabe decir el hermano Eric, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, este celular está cercano o está cerca, porque lo tengo a la mano, está disponible. De ahí que el día del Señor esté cerca. Y por eso les digo, no hay que pensar en el día del Señor como que si fuera un único evento irrepetible. ¿No? Días del Señor han habido bastantes. ¿Ya? Y seguirán habiendo. Y eso sí apunta a donde venga un único y gran día. El último. Pero eso no dice así. No, porque dice, cuando venga el Señor, vendrá como ladrón en la noche. Pero no dice el día del Señor, si no me equivoco. O puedes verle como dice y ahí le vemos. ¿Ya? Pero lo que quiero decir es, primero, el punto 1 es que ahí, cuando leamos en general en la Biblia, ¿ya? No leamos el día del Señor y menos pensemos que es solamente uno. No, ha habido muchos. ¿De acuerdo? Sí, eso es lo primerito. Ya les digo, ejemplos, cuando el Espíritu Santo se derramó, ese fue un día del Señor, porque Dios intervino directamente. Cuando Juan estaba recibiendo el Apocalipsis, estaba en el día del Señor. Por ejemplo, en nuestra conversión podría decirse que fue un día del Señor. Puede ser, ya vamos a ver. Ahorita solo les quería decir que hay varios, que no es solamente un día. Sí. Se puede pensar lo de Juan en Apocalipsis que estaba puesto en el día de Yom Kippurín. Algunos pueden opinar eso, pero yo creo que va más allá de eso, porque si hubiera querido decir una fecha, le hubiera dicho. Como cuando Pablo dice, no estando en el ayuno, o habiendo pasado el ayuno, o para Pascua. No necesita ser tan misterioso para eso. Acción directa. Cuando Dios metió la nariz, digamos.
¿ya? Así, a ese punto, ¿ya? Es cuando Dios toma las riendas del asunto, digamos, ¿ya? Ahora vamos a ver en qué situaciones lo ha hecho y lo hará, ¿de acuerdo? ¿Amande? Perdón, ¿qué? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Una vez más, lo primero y la idea más central que quería compartirles es que el Día del Señor es un tipo de evento en el que Dios interviene directamente. ¿De acuerdo? Y que Días del Señor no es un único evento, sino han habido varios. Y habrán seguramente varios más. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es el Día del Señor? ¿En qué consiste? ¿Qué pasa en este Día del Señor? Principalmente son momentos en donde hay, como bien nos anticipa Joel, hay mucha angustia, hay mucho dolor, hay mucho pecado, hay mucho caos, de tal manera que lo que necesita Dios es intervenir directamente en el caos para arreglarlo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, la vez o lo que anuncia, por ejemplo, Isaías 13, ¿ya? Que si ustedes de paso les comento, si ustedes leen Isaías 13 y leen Joel 1 y 2, van a ver que es una copia. O van a ver que es bastante parecido. ¿Ya? ¿Por qué? Y específicamente porque ya vamos a ver, por ejemplo, este versículo de Isaías 15 es una cita prácticamente textual a Isaías 13:6. ¿Ya? Ahora, pero presten mucha atención en esto, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, dice, primero, ¿cuál es el asunto? ¿Y cuál es el contexto, digamos, primero así, ideológico, sociológico de la gente? ¿Ya? Porque esto del Día del Señor fue una respuesta profética, especialmente de Dios, a través de sus profetas, quiero decir, para que la gente sepa cómo es que va a intervenir o cómo es que puede intervenir Dios y en qué situaciones. La primera situación es cuando hay mucho caos, como lo de aquí, ¿ya? Porque viene una destrucción, viene algo, ya no se sabe qué hacer, nada está bien. Y entonces Dios interviene, un Día del Señor, a través de guerra, de una conquista, de lo que sea, que deja asolando todo y salva a Dios a su pueblo. Entonces, el contexto A, digamos, es que el pueblo está en opresión, el pueblo está en mucha opresión por algún enemigo, lo que sea, de tal manera que Dios interviene para salvarlo. De alguna manera Dios permite que un ejército extranjero, él mismo, alguna cosa, elimine a esa opresión y el pueblo queda libre. Y es más, les comento, esa idea del Día del Señor es la que es, digamos, la mayor, la más conocida. El pueblo del Señor, llámese Israel, Jerusalén en su momento, la iglesia, está bajo un momento de presión intensa que Dios ocurre y elimina esa presión y salva a su pueblo. ¿De acuerdo? Esa es la idea que está detrás de todos, pero no es la única. Hay otra idea también del Día del Señor, que es cuando Dios viene y castiga primero a su pueblo. Que también hay. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje, de pronto le pueden ver, en donde dice Pedro, porque el juicio comenzará por casa? ¿Dónde está eso? ¿Pueden verle? Pedro lo dice, ¿no? ¿Dónde dice eso? Ahí está, puede ser. 4:17. Primera de Pedro 4:17. Dice, fíjense, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? La pregunta es, ¿usted se ha preguntado por qué se dice eso? ¿O por qué no suena tan lógico que sea así? La respuesta es sencilla, por la idea de el Día del Señor. Porque el Día del Señor es cierto que tiene la idea trascendental de salvación para el pueblo, pero también tiene la idea de castigo para el pueblo. De que Dios viene primero a castigar al pueblo.
y viene a castigar, a limpiar a su pueblo. ¿Ya? Tiene las dos ideas entonces. Lo que les quiero decir es que ya les voy a comentar algunas citas bíblicas en donde podemos ver estas dos ideas. Entonces, ¿cuál fue la primera idea que se desarrolló en los profetas? La idea de el pueblo está bajo opresión y Dios interviene para salvarlo. Esa es la primera. Pero también después resulta que la gente, ¿qué pasó? Y en el tiempo de Joel, por ejemplo, ¿qué pasó? El pueblo comenzó a confiarse y a pensar que eran los bonitos, por así decirlo, los consentidos de parte de Dios, y se comenzaron a pecar. Y entonces se entendió que el día del Señor no es que viene solamente para salvar a Israel de naciones extranjeras, o que el castigo en el día del Señor va solamente a los extranjeros. Y yo, por ser parte del pueblo, me salvé del día del Señor. Joel comienza diciendo, no, ustedes también. Y el día del Señor también va como castigo para el pueblo. Porque antes de eso también había dado un ejemplo. Por ejemplo, cuando ya fue liberado el pueblo de Israel, ellos, cuando Moisés subió hasta lo alto para estar 40 días como que era con Dios, al dejarlos ellos hicieron un tipo de becerro, de oro, y comenzaron a orar. Y Moisés al bajar dijo, los que estén conmigo vengan de este lado, los que estén allá, que y ahí Dios da esa muestra, que hasta siendo su pueblo mismo los castiga. Exactamente, esa idea está ahí, pero resulta que a lo largo de las generaciones a veces se les olvida. Y además, por ejemplo, en la época de Moisés no había el concepto de el día del Señor. Este es un concepto que se desarrolla en los profetas, en el tiempo en donde el pueblo, ya dividido y todo lo demás, comienza a pecar, comienza a tener sus cosas, sus opresiones y sus propias cosas. Y ahí se desarrolla el concepto de el día del Señor, como les decía, primero para dar una esperanza al pueblo de que eventualmente ese enemigo que les está oprimiendo va a ser eliminado por Dios y el pueblo va a quedar libre. Pero posteriormente también se utiliza ese concepto para decirle al pueblo, oigan, ustedes están actuando de manera pecaminosa, el día del Señor también es contra el pueblo. De ahí que el día del Señor, ya vamos a ver que como lo describe más adelante Joel, es un día horrible. De una manera también no se despierta. Exacto, no se despierta. Entonces, el día del Señor, por ejemplo, según ya lo vamos a ver, es un día de destrucción. Es un día nada agradable. Y es más, comienza diciéndoles a los sacerdotes, a la gente del pueblo. Es decir, el día del Señor también es castigo para el pueblo. Y de ahí es que la idea, y después lo que desarrolla Pedro, termina diciendo, acuérdense que el juicio comienza por casa. ¿Ya? Es por eso. Es porque el Señor no solamente viene a salvar, o digamos, viene a salvar al pueblo, sí, pero al pueblo que salva. Dice que sería real porque el tiempo. Tal vez, exactamente. Todo aquello tiene que ver con esta idea. Pero fíjense, y esto les digo así antes incluso de leer Joel, para que veamos con toda esta película clara, y ya verán que cuando leamos Joel es más fácil. ¿Ya? Porque si lo leo así Joel y voy a partir de ahí, puedo enredarme un poco. Entonces la idea primero, como les digo, es que hemos aprendido, y perdón que sea tan repetitivo en esto. 1. El día del Señor es un momento en el que Dios interviene directamente. No es un único evento, han habido varios y que eventualmente todos apuntan a uno más grande, pero ha habido varios. Y tercero, tiene dos fases, tiene dos partes, digamos, ¿no? Dos campos de acción. Una, cuando Dios actúa castigando al enemigo para que deje libre al pueblo, y otra, que es cuando Dios castiga al pueblo para dejarlo todavía más limpio. ¿De acuerdo? Eso en general es el día del Señor. Ahora, por ejemplo, vamos a ver, les voy a compartir, digamos, algunas citas bíblicas en donde aparece la frase o se desarrolla el concepto de el día del Señor, ¿ya? Y les voy a compartir mejor acá en el chat para que veamos todos y así podamos tenerlo, ¿ya? Ahí les comparto, pero con todo les leo. Dice, Isaías 2:12, Isaías 13 del 6 al 9, Isaías 22:5, Jeremías 46:10, Ezequiel 7:10, Ezequiel 13:5, Ezequiel 30:3, Joel 1 al 15, el capítulo 2 del 1 al 11, 2 del 31, ¿no es cierto? Joel 3:14, Amós 5:18 al 20,
Abdías 15, Sofonías el capítulo 1 del 7 al 18, Zacarías 14, versículo 1, Malaquías 4, 5 y Lamentaciones 2, 22. ¿Ya? Si ustedes revisan todos esos pasajes, tienen que ver con el día del Señor. Y si ustedes revisan cada uno de esos pasajes, resulta que uno y otro tienen diferentes matices. Algunos son de esperanza para el pueblo, otros son de castigo para el pueblo. Y es por esto que les comentaba. Como puedo decir, convocar a la asamblea del pueblo. ¿Qué pasa? Dice, no solo de sufrir, es una iniquidad de tiempo de asamblea, pues vuestras nuevas estrategias de filtros se repetirán. Pero no les y son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Esto yo me acuerdo que había leído hace tiempo, pero era porque aquellos que dicen que están con Dios, cuando vuelven a sus casas, cuando están solos, cuando son otras personas, son otras personas las que muestran estar. De manera que Dios dice, primero, límpiate, clama a mí, arrepiéntete, pasa todo esto y vienes a fiestas. Sí, lo que pasaba y lo que pasa en mucho tiempo, digamos, es que a veces se hace ya las cosas de manera rutinaria y sin entendimiento, ¿no? Entonces, cuando el Señor les dice eso, es, en pocas palabras, más allá de límpiate y todo, lo que quiere decir el Señor a la larga es toma conciencia de lo que estás haciendo. Es mejor que hagas de las cosas de manera consciente, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver. Todos estos pasajes que les leí es en donde aparece o se menciona el día del Señor. ¿Cuál es la particularidad? Que todos ellos hablan de diferentes aspectos del día del Señor. E incluso el mismo Joel, como les decía, habla de dos tipos del día del Señor. Una en donde destruye a los enemigos de Israel y otra en donde castiga al propio Israel. ¿De acuerdo? Y esto ya les decía por qué. Ahora, por ejemplo, si ustedes ven, ¿no es cierto? Como les decía, el versículo 15, por ejemplo, es una referencia a Isaías 13:6. ¿Alguien le puede buscar, por favor, Isaías 13:6? Ajá. 13:6. ¿Qué dice? Con fuerte voz, por favor. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ajá, muy bien. ¿Cómo dice ahora Joel 1:15? No le pierdan lo de Isaías, ¿no? ¿Cómo dice Joel? Ay del día, porque cercano está el día del Señor, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. ¿Y cómo dice Isaías? Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Encuentra las 7 diferencias. Es exactamente lo mismo. Isaías es muy anterior a Joel. Aquí Joel lo que está haciendo es una cita de Isaías. De hecho, hay algunos que, por ejemplo, proponen que Joel es como un refinamiento de algunas profecías, ya porque hace mucha conexión con algunos pasajes, ¿de acuerdo? Entonces, el asunto es que fíjense, aquí el día del Señor entonces es descrito como un día de destrucción del Shaddai. Y ahí hay un juego de palabras en realidad en hebreo, porque la palabra destrucción se dice Shod. Dice Shod mi Shaddai. Entonces, Shod mi Shaddai. Entonces hay un juego de palabras. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes. ¿Qué más dice? En el 16, ¿cómo ponen? Les voy a leer acá, dice, ¿ya? Dice, ¿no fue cortada la comida delante de nuestros ojos, la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? El grano se arruga, se seca, debajo de sus terrones. Los almacenes fueron asolados, los graneros arruinados, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron los animales? Las manadas del ganado deambulan porque no hay pasto para ellos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Señor, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y flama quemó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió los pastos del desierto. ¿Ya? ¿Qué está pasando acá? Fíjense ustedes cómo se describe una vez más el día del Señor. ¿Cómo se le describe? A ver. A ver. Como destrucción. Ajá. Destruir a las personas.
¿Qué queda? Pues recién que Sí. recién he entendido esto, por ejemplo, de esto de la Segunda Guerra Mundial del Holocausto, que fueron destruidos el pueblo judío en varios países. ¿Es un castigo de Dios? ¿O que o solamente es político? Pero es parte del Señor que hizo con ese pueblo de Israel, porque estamos hablando del pueblo de Israel. Sí, vale la pena decirlo ahí una cosa que vale la pena. A ver, veamos una cosa. Cuando se habla de Israel, como lo vimos en lo que estudiábamos en Reyes, a partir de la división incluso de los dos reinos, ¿no es cierto? Israel ya significa un montón de cosas, nunca las 12 tribus. Actualmente, cuando se habla de Israel, por ejemplo, se habla del Estado de Israel. En ese tiempo no había Estado de Israel, lo que había era el pueblo judío. Y segundo, lo que pasó con el Holocausto y todo lo demás, en realidad el pueblo judío fue uno de algunos otros grupos humanos con los que también se hizo daño. Ahí hay una, digamos, y ahí vale la pena decirlo, hay un discurso que se armó en torno al judío, de tal manera que se le presentó como ya a veces ahora se piensa que fueron los únicos perjudicados, y en realidad no, fueron perseguidos un montón más de personas. No solamente judíos fueron a los campos de concentración y todo lo demás, que es por demás reprochable y aborrecible y todo lo demás, pero no solamente fue contra los judíos. Otra cosa es que a partir de ahí, la ONU y muchas otras gentes de poder lo vieron como un momento político oportuno para crear el Estado de Israel y todo lo demás. Pero es más, para que sepamos igual todos, por ejemplo, hay incluso facciones ultra ortodoxas dentro del mismo judaísmo que actualmente no están de acuerdo con el Estado de Israel. De hecho, por ejemplo, hay una comunidad, una facción de judíos, por ejemplo, que viven en Nueva York, ¿ya? Los judíos de Nueva York, por ejemplo, ellos no apoyan al Estado de Israel. ¿Por qué? Porque la interpretación así muy, muy sencilla de ellos es que si ha de juntarse de nuevo el pueblo, ha de ser bajo el Mesías. Bajo el Mesías. No bajo un Estado ni bajo las Naciones Unidas. De tal manera que ellos eso reconocen como algo no divino. Como algo no que se están cumpliendo escrituras, como a veces nos venden a nosotros. ¿Ya? Para que vean que incluso dentro del mismo pueblo judío hay gente que no reconoce al Estado de Israel como algo bíblico, como algo correcto. ¿Sí? Eso, por ejemplo. Entonces, de ahí que cualquier desgracia que pase con cualquier otro pueblo como con este, porque genocidios así han habido un montón. Ya, el de Ruanda, por ejemplo, también. Y no se pone el grito en el cielo. O incluso, perdón, lo mismo que está haciendo el mismo Estado de Israel ahora, ¿no? ¿Estoy confundida o tengo la mente del mundo afuera? Porque estamos, o sea, ¿qué es el pueblo de Israel y qué es el pueblo judío? Porque, como dice Dianita, ¿no? Hay muchas personas que se van, ¿cómo decir? No, me hago cristiana, me hago mormona, me hago testigo de Jehová y se han incluido ahora en judaísmo. Pero entonces, ¿de qué pueblo estamos? Porque está hablando de un estado, ya. Un país. Ahora, ¿cuál es el pueblo? O sea, nosotros dicen que somos, porque estamos estudiando, estamos como investigando más a profundidad sobre la palabra de Dios. Ajá. ¿No es cierto? De la Torá que hablan, ¿no? Pero en sí, el mundo afuera, estamos confundidos. Yo puedo decir eso, que yo también estoy confundida, porque, o sea, yo antes leía, o sea, cuando leí por primera vez el Pentateuco y veía mucho de todo esto, ¿no? De la destrucción, de lo que habla, de lo que estamos ahora compartiendo. Entonces yo siempre le comparaba con esto del Holocausto o de las historias que hablan de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí hablan solo de la gente judía o los polacos, los que creían en Dios, porque creían que ellos son los que mataron a Jesús. Entonces esa es la confusión que tenemos ahora nosotros, de qué pueblo es lo que estamos. ¿A qué pueblo se está refiriendo Dios? Como acaba de decir, está incluido todos para cuando Dios venga el día del Señor. No solamente será para el pueblo que no conoce,
sino que todos estamos incluidos. Eso. Muy bien, ahora le pregunto a usted, hermana Eugenita, ¿alguien que escupa el nombre del Señor Jesús puede llamarse pueblo? Ya, ahora, a partir de ahí, por ejemplo, cualquier persona, un judío que haga eso, ¿puede ser parte del pueblo? Entonces, de ahí entendemos que no cualquiera que tenga el nombre de judío o de Israel es del pueblo, por una razón. El nombre Israel es el nombre que recibe el pueblo, pero no necesariamente el del Antiguo Testamento, sino Israel designa al conjunto de todos los salvos, como dicen Hebreos, desde el justo Abel hasta el último que entre. Eso se llama, digamos así, espiritualmente Israel. Pero ¿qué pasa? Que ese término a lo largo de la historia también ha servido para identificar varios grupos humanos. Por ejemplo, en la época de Reyes que estamos leyendo, Israel, ¿qué significaba? El reino del norte. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, Roboam, el rey de Judá, no era rey de Israel, era rey de Judá, y el rey de Israel era Jeroboam. Ahí fíjese, Israel ya no significa lo mismo que el pueblo escogido. Ya no, ahí significa el reino del norte. Pasado el tiempo, resulta que ese reino del norte desaparece y no hay más. Lo que queda de ese pueblo antiguo es la facción judía. Esos son los que se van al exilio, regresan con Esdras y Nehemías, y es lo que finalmente queda hasta el tiempo del Señor Jesús. Pasa el tiempo del Señor Jesús y el Imperio Romano, por allá del año en el año 66 destruye Jerusalén, y más allá por el 125, 126 después de Cristo los exilia, los bota de esa tierra a todo el resquicio judío que había ahí. A partir de ahí se entendió que ya no había Israel, se entendió el pueblo judío. Y eso es lo que deambuló por todo el mundo hasta que hace unos cuantos años la ONU y todo lo demás les concede un poco de territorio. El asunto es que ahí, en lugar de llamarse Judá, haciendo una evocación ¿por qué se llama Israel ahora? El Estado que ahora existe es por una estrategia política que ellos tienen. Porque a la final lo que ellos pelean y lo que ellos se amparan para decir que ese territorio es suyo, que es un problema bien, bien grande, es que ellos estuvieron ahí desde antes que los palestinos. Y necesitan utilizar el nombre de Israel para evocar el pueblo antiguo. Por eso se llaman Israel. Y como dice, cuando Jacob estaba pidiendo y fue rasgado, y ya le dijo, ya no te llamas Jacob sino Israel. Ajá. Entonces, ¿Pero qué pasa con eso? o sea, desde ahí viene el nombre de Israel. En realidad Dios le cambia el nombre más adelante, un par de capítulos después, a Jacob, ¿ya? Y por eso le digo, Israel significa Dios pone el príncipe, o Dios desde el príncipe, eso significa, ¿ya? Y el nombre de Israel significa, como le digo, el conjunto de todos los salvos. Nunca significó un estado, un país, un reino. Otra cosa es que hace unos años el pueblo judío, organizado por la ONU y todo lo demás, haya optado por llamarse Israel. Pero eso, lo que existe ahora, es un estado laico, es más, ni siquiera es un estado judío. Es un estado laico como el Ecuador, ¿ya? Que ahí se hace y se deshace. Pero ¿por qué optaron por Israel? No por razones bíblicas, no porque dijeron nosotros somos la continuación de los profetas, no. Se pusieron Israel porque era su forma de legitimar la ocupación del territorio, porque todo ese territorio estaba ocupado mayormente por gente de Palestina, Cisjordania y todo lo demás. ¿Y cómo legitiman que ellos pueden ocupar ese territorio? Poniéndose un nombre muy antiguo. Pero eso es más, por ejemplo, el gentilicio no es israelita, es israelí. Israelita es del pueblo antiguo, ¿ya? Israelita, por ejemplo, Aarón, Moisés, David eran israelitas. Los actuales son israelíes, para diferenciarlos. Y todo israelí no necesariamente es del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de la iglesia, como llamamos ahora. No todos. Por ejemplo, hay judíos que son hermanos en Cristo, creen en el Señor y todo lo demás. Pero también hay judíos que en Tel Aviv, en cada mes de julio, hacen su desfile del día LGBTIQ+, en la tierra de Israel, y siendo judíos y todo lo demás.
explico? Entonces, nada que ver el tema. Entonces, Porque como dicen, ay, te has convertido al judaísmo. Chicos, ¿qué es eso? no, otra cosa. Eso es lo que Claro, nos juzgan, nos dicen, ¿no? claro. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan gente que me conoció en la iglesia, dice, es que ahora te has vuelto judía, y ya no crees en Cristo, ya no es, que no la venida, no así. O sea, que no, o sea, tiene diferentes maneras de pensar. Claro. Porque, o sea, yo ahora comparto de lo que y aprendo de lo que escucho, o sea, lo que se me queda grabado, digamos Exacto. así. Porque no todo lo tengo así como cofrecito, ¿no? No lo tengo, pero sí tengo algo, un poquito de lo que puedo compartirles y hacerles entender de que no es que, como dicen, hagan los mandamientos, para eso vino Cristo y ya no tenemos que creer en la Torá, entonces solamente el Nuevo Testamento. Digo, no, porque a base de esto, si leemos y aprendemos y estudiamos, vamos a seguir comprendiendo lo que dice en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso la pregunta, ¿cómo? Para mí. ¿Y cómo puedo decir yo a las otras personas? Si yo aprendo, puedo ir y compartir a las demás para que puedan entender y no seamos juzgados del judaísmo, porque ahora entiendo qué es el judaísmo y qué es el pueblo de Israel. Claro. Y además, el judaísmo ya actualmente ya ser judío es ser otra religión. ¿Por qué? Porque como cualquier religión tiene sus propias prácticas, sus propias creencias, su propio reconocimiento. Es un sistema religioso. Y nosotros no somos judíos, ni por nacimiento, ni por adopción, ni por... Y creer en Cristo no me hace judío. ¿Ya? El judío, observante del judaísmo. Porque esa es una religión ya independiente, actual, digamos, autóctona y todo. Lo que pasa, y esto, digamos, se explica por una razón. Lastimosamente, todo el pueblo cristiano ha tenido y ha sufrido de falta de información o información incompleta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por tradición, digamos, la iglesia cristiana no ha sabido investigar. ¿Ya? Lastimosamente, la iglesia cristiana no ha sabido investigar. Ahora es que se está retomando y por eso, digamos, y yo les aseguro, si es que viniera el apóstol Pablo acá, si hoy reviviera el apóstol Pablo, nos diría, oigan, pero ¿cómo es que se están regocijando por cosas que son tan elementales? O sea, ¿cómo es que se alegran de que, ay, hemos vuelto a las fiestas? O sea, Pablo diría, pero ¿cómo? O sea, si es obvio. O sea, ¿cómo es que se alegran de algo tan básico a la final? ¿Explico? ¿Por qué ha pasado eso? Por mucha desinformación. Y porque ha habido, digamos, el problema en realidad es bastante complejo. Pero, ¿cómo se puede compartir, digamos, con hermanos? Primero, lo que siempre se recomienda, y recomiendo yo bastante, es que si hay apertura. Si no hay apertura, usted le puede dar toda la cátedra clarísima y todo lo demás, que va a ser infructuoso. Entonces, primero que haya apertura. Si no hay apertura, dígame mejor lo que sea, que va a hacer, y sigamos siendo amigos, porque si no, no va a haber. Si no hay apertura, no hay que insistir. Ahora, si es que hay apertura, es posible entablar un momento y eso es lo otro, que haya tiempo. A veces uno quiere conversar de esto mientras uno va en el bus ahí, así, y no. Esto es mejor hacerlo cuando hay tiempo. Si no hay tiempo, mejor no. Porque a veces por decir rápido, digo mal, y me malentienden y se hace un teléfono descompuesto, peor. Entonces es mejor tenerlo con tiempo, porque como ven no son cosas así sencillitas. Uno lo entiende porque ya ha estado mastica y nos hace así más fácil las cosas. Pero a alguien nuevo no le va a hacer fácil las cosas. Y hay que ser también bastante considerados con eso. Y tratar de explicar cómo a mí me hubiera gustado que me explique. Porque uno aprendió también a lo rudo a veces, ¿no? Y de golpe, ¡boom! Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vine hace algunos años, yo vine a la fiesta de trompetas. Y claro, todos ustedes sabían que ya en 10 días tocaba nuevo, pero yo así como que en 10 días otra vez. ¿Cómo así? Y después en 5 más. Para mí era nuevo. Y yo no entendía. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante tino.
y explicar a las personas cómo nosotros nos gustaría que nos expliquen. Y además ser bastante metódicos, con bastante tino, y saber que no es algo tan sencillo y que van a salir dudas. Y que si no estoy en capacidad de absolver de alguna manera satisfactoria esas dudas, mejor primero me preparo y busco todo el asunto. Ahora, si es que se dan todas esas condiciones, hágalo. Pero yo siempre hago yo énfasis en las condiciones. Porque también especialmente desde raíces hebreas a veces se da la idea de que tenemos la razón. Y vaya y comparta y tal. Y si es que no le aceptan, no, es que no entienden, es que no sé qué. Y no, yo creo que hay que ser bastante, ¿cómo se diría? Bastante tinoso con el hermano cristiano. Porque una cosa es que haya aprendido mal. Y otra cosa es que no sea salvo. Entonces a veces uno... Dice, nos han adoctrinado mal. Claro. Nos han lavado el cerebro mal. Claro. Venimos con esta costumbre de antes del catolicismo. Claro, pero por ejemplo, eso visto desde fuera, digamos, responde a cómo uno aprende. Y es más, es como nosotros también en su momento reaccionamos cuando aprendíamos estas cosas. O alguno de nosotros recibió así, sí, señor, de una. No, les aseguro, no, todos vinimos con recelo. Nadie vino así de, ay, sí, las fiestas. Yo mismo les digo, yo vine a ver. Y yo me acuerdo haberle dicho a mi papá, voy, veo. Y si veo algo que no cuadra, ese rato me salgo. Nadie de nosotros vino así a decir, ay, sí, a la primera ya me predicaron de la circuncisión, hermano, sí, amén. No, nadie vino así. Entonces hay que tener mucho tino. Ahora ya entre nosotros podemos hablar de este tipo de cosas y vean que es un poco más complejo. Por eso es que si es que aquí viniera alguien nuevo, por ejemplo un hermano cristiano así nuevito, es más probable que se pierda. ¿Ya? Es más probable que digamos le cueste un poco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también hay una cosa, que esto por ejemplo, ¿por qué es novedoso para nosotros? ¿Por qué es novedoso para nosotros? Algo que, siendo muy honestos, como les diría, no debería ser novedoso. Esto no es novedoso, o sea, lo que quiero decir es esto que para nosotros nos parece hoy, en realidad era el día a día de toda la gente de antes. ¿Por qué es nuevo? Porque durante mucho tiempo no se estudiaba esto. Y porque lastimosamente desde el lado cristiano se pensó que esto ya pasó, ya fue. O también digamos hay una cosa que también es algo que suele pasar. A veces uno lee Isaías y uno dice... Uno dice, hermano, si yo le digo, hermana Marlenita, ayúdenos la siguiente semana con un mensaje a partir de la parábola del buen samaritano. ¿Le parece fácil o difícil? O sea, ¿manejable o no manejable? Manejable. Pero si yo le digo, Marlenita, por favor, para la siguiente semana puede ayudarnos con una enseñanza a partir de Isaías 42. ¿No es cierto? ¿Pero por qué? Porque uno dice, no, híjole, uno tiene como una resistencia a los profetas, ¿no? Porque parece que, no, es que los profetas sí son, los profetas, ya, les digo, los profetas son fáciles. Los profetas son bastante fáciles. El asunto, ¿por qué se nos hace difícil a nosotros? Es que esto pasa, o sea, los profetas para nosotros son como ver el álgebra de Baldor. ¿Me explico? Pero el álgebra de Baldor es fácil. ¿Sí o no? ¿Para quién? Exacto, para el que... Exactamente. Claro, para el que copia no, para el que le cuentan, o para aquel que le cuentan, el que nunca cogió el libro, no, pues. Pero ¿para quién sí va a ser fácil? Para el que sabe. Y si es que encuentra algo difícil, lo intenta, dice, ya entendí. Y se puede lanzar todito el tema, ¿no? O sea, el que se apoya en el solucionario, evidentemente no, pues. Claro, y además para el que Dios le revela, esto está suponiendo eso, ¿no? Que Dios revela estas cosas. Pero, por ejemplo, ¿por qué ahora nos arriesgamos a estudiar Joel, que no es un libro así aparentemente fácil, por una cuestión? Porque es que ya tenemos una base sobre la cual ir viendo cosas que no son complicadas. Que nos ha parecido que es complicado, porque nunca antes se pensó que ahí había algo valioso. Además, ya les digo,
ya les digo, por ejemplo, hagamos si no memoria de toda nuestra vida de cristianos, no es que dejemos de serlo, pero de cuando estábamos en una iglesia tradicional. ¿Cuándo hemos escuchado un mensaje, o en proporción, digamos así, ¿no? en porcentajes, de todos los mensajes, las enseñanzas que se ha dado, cuántas han tomado como base una porción del Antiguo Testamento? ¿Qué será? Un 2-3% siendo generosos. Porque nunca algo sabemos de los 10 mandamientos, ¿cierto? Algo sabemos de por ahí, ¿cierto? Pero por ejemplo, si yo les digo, abran la Biblia en el libro de Habacuc, ¿no es cierto? Incluso les apuesto que muchas de nuestras Biblias van a estar ese rato recién despegándose las hojas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no es por desinterés, lo que quiero decir es, no es por desinterés, es porque lastimosamente hemos venido de un entorno en el que nos dijeron, es Antiguo Testamento, lo importante está en el Nuevo. Acá sí está la revelación, acá sí está Jesús, se ve clarito, hasta que llegan a Apocalipsis y se dan cuenta de que no se entiende porque es que ha habido que leer Habacuc, Sofonías, Isaías, para entender bien eso. Daniel, etcétera, ¿cierto? Génesis, etcétera, ¿cierto? Pues resulta que llegan al mensaje del Señor Jesús y no se entiende y parece que está hablando cosas absurdas porque es que Él está hablando en el lenguaje de los profetas. O se le malinterpreta o se le desdibuja el Señor Jesús porque es que no se entiende que Él estaba hablando a gente que sabía de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Joel. Cosa que a nosotros no. El Señor Jesús hablaba como hablaba porque sabía que la gente le iba de alguna manera a entender, tenía la base. En cambio nosotros nos hablan de la parábola del hijo pródigo sin haber leído todo lo anterior. ¿Me explico? El apóstol Pablo dice, como está escrito, ¿no? Pero hablaba gente que sabía lo que estaba escrito. En cambio nosotros leemos a Pablo sin haber leído lo que está escrito. ¿Cómo van a entender? Y aparte peor si me dicen, no hermano, es que ya, eso ya pasó. De gana está perdiendo el tiempo ahí leyendo Jeremías. Nah. Además ni se entiende. No, mejor le hace Gálatas, ahí está. Y no. Y resulta que van a Gálatas y tampoco le entienden. O van a Romanos y Pablo escribe feo. Pablo escribe raro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les digo? ¿Por qué pasa todo esto? Digamos, justamente lastimosamente, por cómo hemos sido enseñados. Y a la larga, por eso les decía y les comento siempre, mi énfasis, digamos, no está tanto en decirles, porque como les digo, una vez que uno cacha la cosa, vean, o sea, apague y vamos, porque es que es sencillo. Ya les digo, es como cuando uno ya cacha cómo funciona el factor común. ¿Se acuerdan ustedes del factoreo? ¿Ya? Es como cuando uno ya cacha por qué es que si X acá y si... O sea, es más o menos como... Yo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, yo alguna vez me quisieron introducir en la escuela, ¿no?, al tema de las ecuaciones. Y yo acaso que entendía por qué si está multiplicando pasa dividiendo. Si está sumando pasa restando. Yo en la escuela no lo entendía y decía, pero ¿por qué una suma se hace una resta? ¿Cómo así? ¿Y por qué más por más da más? ¿Y por qué más menos por menos da menos? O sea, no entendía. Pero una vez que entendí el concepto de ecuación, dije, ay, entendí. Y no es que pasa. No es que si tengo 4 aquí, pasa acá restando. Es que resto los 2 menos 4. Y ahí entendí la cosa. ¿Ya? Eso pasa acá. Entonces el asunto es que a nosotros nos hablan de términos, el día del Señor. Y resulta que si leemos el día del Señor, que aparece además en el Nuevo Testamento, aparece en Colosenses, aparece en Tesalonicenses. Por eso es que, por ejemplo, pueden ver en Tesalonicenses, esta parte de Tesalonicenses 5 que dice, porque del tiempo y los días no tengo que decirles. Y dice, porque el día del Señor vendrá y todo demás. ¿Por qué es que no tenía necesidad de decirles? Claro, pues porque es que era algo conocido, era algo básico. Diferencias que para nosotros recién nos estamos enterando de esto. Pero esa gente en ese tiempo sabía. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí está hablando del día del Señor. Y es más, eso que dice ahí, lo dice previo a la despedida final. Está al cerrar el libro. Y a veces uno de cristiano te diría,
pero ¿por qué Pablo no explicó qué es el día del Señor? ¿Por qué esto dice que ya sabían, yo no soy los tesalonicenses? ¿Por qué no dijo? ¿Qué le costaba poner ahí Señor? Es que, hermanos, es algo obvio. Era algo tan básico que por eso Pablo les dice a ustedes, ¿para qué les repito? ¿Me explico? La cuestión es que para nosotros, y es más, ya les digo, si nosotros pensamos en el día del Señor, nosotros pensamos solamente en el día del juicio, en el día final. Y ya vemos que no. También los días de reposo. No, el día del Señor no, pues. Ya estamos viendo que no. Pero los días en los que hay que hacer. Pero eso es otra cosa, pero eso es otra cosa. El asunto es del día del Señor. Ya les digo, si yo les digo, si yo voy y me paro en una iglesia cristiana ahorita, digamos, ¿cierto? Y les digo, hermanos, vamos a estudiar el día del Señor. Todos están pensando en Apocalipsis. ¿Sí o no? Nadie está pensando en Isaías 2. Nadie piensa en Isaías 6, nadie está pensando en Lamentaciones, en Joel o Amós. Nadie está pensando en eso. ¿Por qué? Porque es que además se interpretó la Biblia solo a partir de Gálatas, de Tesalonicenses. Entonces, ¿qué se encuentra, por ejemplo, en los comentarios de Tesalonicenses? El día del Señor. Pablo anuncia el día del Señor, aquel evento escatológico. Ok, hay que retroceder unos cuantos 20 libros atrás para darse cuenta que ahí está. Y hay que también, por ejemplo, y esto les digo, y nosotros tenemos una ventaja, que tenemos a la mano, vean, y por eso les hice el ejercicio también. Revisen el diccionario antes. ¿Qué había que hacer para ver un significado? Ir al diccionario, y si no tengo, a la biblioteca, y estar ahí buscando el diccionario. Ahora, ¿qué hicimos? ¿Cierto? Definición de, ¿cuánto me demoré? Si yo quería antes, ahora, por ejemplo, si hubiéramos estado hoy, hace 20 años, y les hubiera dicho, ¿alguien tiene un diccionario? ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, ¿qué ventaja tenemos ahora? ¿Qué ventaja tenemos ahora? Un poco más de inmediatez, pero hay que saberla usar. Entonces, por ejemplo, y esto les digo porque es algo que siempre falta, y les digo, y es algo que, por ejemplo, es algo con lo que podemos ser bastante, críticos en el buen sentido de la palabra, de cualquier enseñanza que utilicemos. Y esto es incluso para saber un filtro de que alguien está hablando bien. Es lo siguiente, que hable en el contexto histórico. Porque si no lo considera, puede decir cosas maravillosas, pero descontextualizadas. ¿Me explico? Por cosas como estas, del lenguaje. Por ejemplo, aquí para Joel, el día del Señor está dirigido mayormente un chance al pueblo. Pero si lo leo en Isaías, si lo leo este mismo pasaje que está copiado en Isaías, es contra Babel. ¿Ya? Que de ahí puedo interpretar que es del Babel, que no sé qué. Sí, pero en esa época, cuando fue escrito, fue contra Babel, no fue contra el pueblo. Aquí en Joel lo está sacando, lo está citando y le dice eso mismo que se anunció en Isaías para Babel. Resulta que ahora es para el pueblo. Fíjense, ¿de acuerdo? Entonces, pero como les digo, ahora, ¿para qué nos sirve todo esto y para qué tenemos? Fíjense, incluso yo les digo, a veces en las iglesias cristianas, ¿se acuerdan que nos decía, ¿quién trajo sus espadas? Y levantábamos la Biblia, y no faltaba el hermano o la hermana que solía decir, al que no traía, no, ahí está, va la guerra sin arma, va la guerra sin pistola. ¿Se acuerdan que salía a decir eso? Bueno, resulta que ahora, por ejemplo, yo, no me enojo que alguien no venga con el libro. Yo me enojo más bien que venga con el libro y no use. Y es más, yo les digo más bien, ahora tenemos la ventaja de tener el celular, tener internet. ¿Cómo? ¿Por qué voy a oponer a que utilice el internet? De que estando ahora utilicemos de una manera sabia. Porque es que hay que utilizar, o sea, eso es lo que les decía. La ventaja que hoy tenemos respecto de mucha otra gente es que hoy podemos poner en el internet, incluso en el chat GPT mismo. Si ustedes lo saben utilizar, es una muy buena acompañante de estudio. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, explícame todas las coherencias, las cosas del día del Señor en esto, en el otro, tal, él lo que hace es, ¡truc! Si quieren les hace, ahora es un mapa conceptual, le hace. Si quiere hacer una línea del tiempo, le hace. Si quiere buscarla en hebreo, le pone en hebreo. O sea, ni siquiera ahorita ya, ni siquiera es necesario aprenderse y jalarse cuántos años de estudio del idioma. Ya no es tan necesario, así como para saber que no sé hebreo. Si es que ahora tenemos chance de acceder a la inteligencia artificial, tranquilamente se puede. Y hasta más que un experto. Si sabemos usarle bien. Lo que quiero decir es, ahora tenemos chance de ver este tipo de cosas.
Además de que también tenemos una ventaja, de que no somos los primeros que leemos Joel, pues. No somos la primera congregación en la historia que lee Joel, que aborda Joel, que se atreve a abrir la página del libro de Joel. ¿Ya? Ha habido muchísimas personas, ya les digo, cuántos libros que se han escrito solo para el libro de Joel. Libros, así. Y no les digo solamente de esos libros que son comentarios, ¿no? que son del tipo, a ver, en el versículo 15 dice, ay por el día. Eso quiere decir que es un lamento, ¿no? Porque cercano está el día del Señor, quiere decir que ya mismo llega. O sea, no es de ese tipo de comentarios. Son comentarios que van un poco más profundo y todo lo demás. O sea, hay muchas otras herramientas que hoy tenemos a la mano, ¿ya? Que si queremos profundizar, lo podemos hacer. Lo que Dios permite hacer acá, por ejemplo, es transmitir todo eso que está incluso en un lenguaje bastante complicado, hacerlo en un lenguaje más entendible. Porque además, como les digo también, llévense de esto. La Biblia para nosotros es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque tenemos Ruach HaKodesh. Por eso es fácil. Y por eso es que ahora podemos entender el día del Señor y ya no nos hacemos lío. ¿Ya? Y por eso les decía, podemos ver todo esto y vemos que es un día de desastre, en pocas palabras. O sea, no hay mucho que, es que en realidad no hay mucho que hilar fino, porque es que el mensaje está claro. Los animales gimen, todo se acaba. Eso es el día del Señor. Y ya cuando veamos todo el tema de cuando dice toquen trompeta en el monte, no es en el sentido de, si quieren leamos, que está en el capítulo 2. Dice, ¿no? Toquen trompeta, toquen shofar en Sion, den alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene un día del Señor porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Si ustedes lo leen así, fíjense, nosotros, Carmita me decía, ¿no? Nosotros cantamos muy alegres la canción de toquen Sion la trompeta, suena en el monte, ¿cierto? Porque el día del Señor llegó. Entonces parece muy alegre, pero si lo leemos en Joel, no es un día bonito, ¿no es cierto? Fíjense, día de tinieblas y de oscuridad, de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante al que no hubo jamás, ni después de él lo habrá, ni en muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará la llama. Fíjense, bonito. El día del Señor llegó, amén. No parece, ¿no es cierto? Pero fíjense, ¿pero por qué todo esto? ¿Y por qué lo podemos ver así? Ya sabemos que esto va contra quién, y eso también era algo que les quería decir. Este día del Señor, como les decía, a la final Joel lo que está anunciando es a lo malo que estaba del pueblo. Porque a la final, si ustedes se dan cuenta, lo que comenzó diciendo de las 4 tipos de langostas, si ustedes cuentan para abajo, hay 4 gentes a las que se les llama la atención. A los ancianos, a los borrachos, ¿a quiénes más? A los agricultores, a los de las viñas y a los sacerdotes, ¿cierto? 4 tipos de personas que aparentemente, digamos, tendrían que ver con el liderazgo del pueblo y que cumple con esto de que lo que deje el uno se come el otro, se come el otro, se come el otro. ¿Me explico? Lo que básicamente Joel está haciendo es una obra, digamos, bastante elaborada de cómo el mismo liderazgo del pueblo se termina de consumir ahí. Y que cuando no está de la mano del Señor el liderazgo, desde los que cultivan, los que dan de comer y todo lo demás, hasta la cúpula religiosa, los sacerdotes, digamos, están mal, terminan en un ciclo vicioso de consumirse, o sea, de acabarse entre ellos mismos, y eso es lo que decía Natita, es un caos. Y digan ustedes si en eso no cae siempre alguna facción del pueblo del Señor. ¿Sí o no? Ya la anterior semana lo veíamos un poco aplicado al mundo, ¿no? Pero si lo aplicamos lo mismo a puertas adentro, resulta que la dinámica no ha sido diferente. Lo que el agricultor estafa, eso el otro sigue estafando y tal, y resulta que eso ni siquiera se tiene en la gente, sino también va a los líderes, a los ancianos, e incluso a los sacerdotes. Y así poniéndole así más crudo, digamos, es como por decir así, pongamos un ciudadano cualquiera, un hermano cualquiera. Lo que el Estado no le quita, le quitan los hijos, hablando en un sentido muy peyorativo, ¿no? O sea, no de lo que tenemos que cubrir, sino de lo que será abusivo, ¿no? Entonces, lo que no le quita el Estado, le quitan los hijos, lo que no le quita los hijos, le quita el trabajo, y lo que no le quita el trabajo, le quita el pastor.
¿Me explico? Entonces, esa es la realidad a la final del pueblo, en donde todos están tras de consumirse. ¿Me explico? Y lo que me dejó el uno me quita el otro. ¿Ya? ¿Y acaso, les pregunto, ¿y acaso esa no es nuestra realidad? Y si no, vean nomás, acordémonos lo que acaba de pasar hace unos días. Fin de mes. ¿Qué solemos decir? Ahí en el trabajo a veces suele decir a alguien siempre, ya pagaron, entonces ¿y ahí con qué pagar? ¿O no? Entonces nos pagan y es una alegría porque ya pagaron y después es tanto para acá, tanto para acá, tanto para acá, tanto para acá, tanto para acá. ¿Sí ya? Y a veces se llega a eso, ¿no es cierto? Y aparte de eso, por ejemplo, imagínense en los momentos en donde hay corrupción también dentro de la iglesia, que después dicen, y esto para acá. Esa es la descripción, digamos, ya muy caótica, ya muy grosera a la que termina la relación de la iglesia. Lo que quita el uno, lo que alguien le quita, después lo que deja, le quita el otro, le quita el otro, le quita el otro, hasta todo. Y lo peor es que la gente no se da cuenta. Por eso es que el primer llamado de atención es despierten, giman, asúntense, llamen a un ayuno, o sea, despiértense, hagan algo. Por Dios, se le está viniendo la destrucción encima, ustedes no se dan cuenta. ¿Ya? Y de ahí que el tema de toquen la trompeta en Sion no es porque el día del Señor llegó. No es, o sea, asúntense, o sea, toquen la trompeta, despiértense. Porque es que ya viene la destrucción, despiértense. Por eso te dice toquen la trompeta en Sion en este contexto. ¿Ya? Porque es que viene la destrucción, ya no hay nada. Ya no hay, estamos pero devastados. Toquen la trompeta, por Dios. ¿Explico? Diferente ya, y ya vamos a ver más adelante que cuando se toca también la trompeta, es cuando al final el pueblo reacciona, se arrepiente, pide perdón, y entonces viene el día del Señor, pero para quitar los males del pueblo. ¿Me explico? Pero eso es diferente. Ahorita lo que está describiendo Joel es eso, o sea, por Dios despierten, dense cuenta en el estado cíclico y destructivo, autodestructivo en el que están. Sacúdanse, llamen a ayuno, o sea, si se dan cuenta son medidas, pero urgentes, o sea, reúnanse, por Dios. Ayunen, hagan algo, o sea, como la doncella que ha perdido a su novio, o sea, ¿cómo pueden estar así impávidos? O sea, reaccionen. ¿Ya? Dice, porque viene el día del Señor, o sea, y fíjense, el versículo 15 dice, ay por el día, porque cercano está, vendrá como destrucción, o sea, dense cuenta de lo que está pasando, de la situación en la que está y lo que se les viene si siguen así. Eso es lo que quiere decir. Y tan caótico es el asunto que Dios tiene que intervenir. Por eso dice, tan caótica está la situación, tan desbarajustada, está tan patas de arriba está la situación, que hace falta que Dios mismo intervenga. Y como aquí el profeta Joel está describiendo mayormente una, ¿cómo se dice? Se me va la palabra. Como decir un desgaste, un declive de deterioro del mismo pueblo, del liderazgo y todo lo demás, ¿ya? Que ni los, porque imagínense lo que les dice acá, ¿no? En el 13, cíñanse y lamenten los sacerdotes, giman los ministros del altar, santifiquen un ayuno, convoquen a reunión, junten a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra a la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. ¿Ya? Ustedes se fijan, es una cosa de hagan algo urgente, ¿no es cierto? Resulta que aparentemente estos no lo hacen. Por eso es que fíjense que en el 19 habla en primera persona. Porque todo lo que está haciendo el profeta Joel es, hagan ustedes, fulano, reúnanse, hagan, despiértense, ¿no es cierto? Pero cuando llega el 19, habla en primera persona y dice, a ti, oh Señor, clamaré. ¿Quién clama? Es un yo, es un alguien. ¿Quién clama? En este caso es el profeta. El que ante la impavidez de todos los demás, él toma el rol y dice, a ti yo clamaré. A ti yo clamaré, y dice, porque fuego consumió los pastos, la flama quemó los árboles, las bestias del campo bramarán porque se secaron los arroyos y todo lo demás.
Entonces el clamor que estaba invitando, que estaba requiriendo a toda la demás gente, finalmente parece que se quedan impávidos, no hacen nada y la asume él. El profeta la asume. Que el profeta en este caso también es una representación del resto, digamos, del remanente de Israel. ¿De acuerdo? Eso fíjense. Y de ahí justamente les dice, toquen trompeta en Sión, que como vemos, y ya lo vamos a ver la siguiente semana, Dios nos mediante, al inicio de Sukkot, vamos a ver, tiene que ver justamente con todo aquello que se le viene a la gente que quedó impávida, que viendo la autodestrucción y todo lo que se viene y todo lo demás, no hace nada. Y es más, por eso es que al final de todo esto, cuando Dios responde y todo lo demás, es lo que dice en el 2.28, que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué hace eso? Porque los que deberían haber reaccionado desde los sacerdotes no lo hicieron. Por eso es que el Señor dice, como no lo hacen ellos, pues ahora lo que hace es democratizar el Espíritu Santo. Fíjense, entonces, eso de lo que se llama el derramamiento del Espíritu Santo es una respuesta revolucionaria, y si se quiere, democrática, del Señor ante la impavidez de la jerarquía y de toda la gente que debería ser de liderazgo, si se quiere. Ante el fracaso, esa era la palabra, ante el fracaso del liderazgo, resulta que Dios mismo toma la rienda y dice, ya, ustedes no quieren, yo lo doy directamente. A ustedes les viene... Exactamente, después de la destrucción de todo eso, ¿ya? Ahí dice, ahora sí, yo voy y lo hago. ¿Y cuál es la solución en este caso? Yo doy mi espíritu directamente. Ya no le delego al sacerdote para que hable con el papá, que hable con... Yo doy a todos, a niños, jóvenes, ancianos, viejos, hombres, mujeres, a todos. ¿Me explico? Yo diría, bueno, se me ocurre, ¿no? Diría, después de la destrucción, como queda el ser humano, también queda sumergido en esa destrucción de sí, digamos físicamente, en la cual viene el dolor y angustia. Entonces, en el momento, como dice, ¿no? Ahí yo clamaré. Entonces, es como cuando a nosotros nos duele algo, yo puedo contarles a ustedes, pero no saben la intensidad del dolor que yo tengo. Entonces, yo clamo al Señor, le digo, ay, Señor, por favor, ayúdame. Exacto. Sáname, aquí me duele, ¿no? Exacto. Un día a mí me cogió unos dolores bien feos, puedo decir, ¿no? Y era una noche y lloraba yo del dolor y no quería ir al hospital porque ustedes saben lo que es ir al IES, ¿no? Entonces un día, esa noche estaba así, que me dolía y Señor, por favor, aquí me duele, yo no quiero ir al hospital, yo no tengo dinero, Señor, pero aquí me duele. Y me ponía la mano donde me dolía, ¿no? Me duele aquí, me duele acá, me duele acá. Después de un rato, chao, dolor. Pero entonces era porque yo tenía que clamarle al Señor y decirle, ¿no? Aquí, esto es lo que tengo, esto yo no tengo para ir allá. Tú sabes, Señor, lo que está ahí caótico en el IES, lo que está ahí para ir allá. Son horas, ya más de eso, sin dinero. No. Entonces el Señor se compadeció de mí y me quitó hasta el día de hoy, gracias al Señor. Creo que ahí es también, como dice aquí, no, dice, y después de esto derramaré mi espíritu. ¿Por qué? Porque yo clamo. Exactamente. ¿Sí? Y dice, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Por ejemplo, yo puedo dar como testimonio de esto, lo que me pasó, ¿no? Pero para el resto es para cada uno diferente, porque cada uno tiene sus propios pareceres. Tal cual. Digamos, lo que comenta Eugenita me dio una buena idea de cómo poder explicarlo mejor esto. ¿Se han dado cuenta que a veces, especialmente los hombres, solemos ser así un poco más? Que a veces tenemos un dolor, una dolencia, alguna cosa, típico dolor de muela. ¿Y qué solemos hacer? Es que me duele la muela, ¿qué hacemos? Mastico con el otro lado. ¿Cierto? Si me duele aquí, mastico con el otro lado. ¿Cierto? Hasta ahí, y me aguanto el dolor. Pues todos decimos, anda al médico, anda al odontólogo. No, ya me paso. ¿Qué hacemos? La típica automedicación, ¿cierto? Dices, no, y es más, ni siquiera donde alguien que me recete, ¿qué es? Vamos a la farmacia, doctorita, a la que no es doctora, ¿cierto?
¿Qué es bueno para el dolor de muela? Este es buenaza. Se toma uno la medicina que sea, a veces nos dan, pueden estar dando penicilina y uno se manda y dice, "Ah, sí, me quitó el dolor, gracias, ha sido buenaza la pastilla. Me sané. ¿Se sanó? No se sanó. Hasta que después, como no siente el dolor, sigue afectando ahí el mal, hasta que ya la pastilla que era buenaza ya no le sirve, o le pueden dar otra y esa tampoco le sirve, y que dicen, y ahí sí, cuando ya está así, pero con la cara así, o que no puede y tal más, ahí que dicen, ahora sí me iré al doctor. Ya. Resulta que eso es lo que estaba pasando al pueblo. Entonces, estaban con el mal, no es que no se daban cuenta, pero estaban ahí, encontraban un aliciente, alguna cosa, hasta que ya alguien dice, "Ah, por Dios, anda al médico". Y lo que pasa antes, ¿no? Y lo que pasa en el odontólogo, por ejemplo, si es que alguien tiene una muela ya mal, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? ¿Qué hacen los médicos, los odontólogos cuando uno tiene una carie, por ejemplo? ¿Qué hacen? Ya, pero ¿qué es la curada? Taladrar, ¿no es cierto? Taladrar el diente, le dejan un hueco ahí adentro del diente y después le calzan, le ponen la amalgama y toda esa cosa, ¿no? Saca el nervio. Exacto, pero hablando en términos bíblicos, ¿acaso no entran a destruir primero? Entran a destruir primero y ya que destruyen, ahí sí después les sanan y todo lo demás y tal. Eso es lo que está pasando acá con el pueblo. Si ustedes primero que están con un mal y resulta que es tan grande el asunto que toca destruir. Y bueno, y así venimos, ¿no? Cuando estamos, digamos, cuando venimos de nuestro pasado, ¿no? Que somos católicos, primero tiene que pasarnos un montón de cosas para decir, sí, Señor, acepto, o sí, ya voy a hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tiene que haber dolor, destrucción, caernos, levantarnos, chocarnos, rompernos, para decir, heme aquí, Señor. Yo alguna vez escuché a una una hermana decía, yo no sé por qué ustedes dan ese testimonio de que pasaron tantas cosas para recibir al Señor. A mí no me ha pasado nunca nada. Yo siempre he estado muy bien, tengo dinero, tengo casa, tengo carro, y ya solo porque vi a mi hermana que iba a la iglesia dije voy a seguirle y voy a ver a dónde va, porque yo le veía a la hermana que salía todos los domingos. Entonces dice que un día decidió y llegó a la iglesia y dijo, ¿y aquí qué hago? Y a la iglesia y ahí entendió o no sé, pero total es que recibió al Señor. Y bueno, no sé qué más pasará hasta el día de hoy, pero a eso le cuento hace unos 20 años atrás que escuché el testimonio de esta hermana, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ¿por qué a mí me tienen que pasar todas las cosas? Ya parece que me va a pasar tractores, camiones, todo, así, ¿no? Y hasta el día de hoy sigo pasando igual, ¿no? Y de todas maneras yo creo que el Señor a cada uno nos trata. A cada uno y para cuál nos trata para qué o por qué. ¿No? Nosotros decimos siempre por qué, pero ahora entiendo es para qué, para luego ser testimonio y ayuda de otras personas. Yo puedo ver en mi vida eso, ¿no? De que de tantas cosas que me han pasado, lo que me he caído, me he roto, he tenido que ir y compartir y decir, sí, porque uno tiene que vivirlo para sentir lo que la otra persona está. Exacto. Para ser empáticos. Entonces, fíjense, ahora, digamos, Natita tenía hace media hora levantada la mano. O sea, ¿qué características tienen que ser para que sea el día del Señor y no solo una intervención de Dios en nuestra vida? Ajá. Porque lo que le pasó a la Eugenita es una intervención de Dios en nuestra vida. Lo que pasa con nosotros es una intervención de Dios en nuestra vida. Pero el día del Señor es más allá. Ajá. O sea, el día del Señor es para el pueblo en sí, Exacto. en conjunto. Exacto. Y que a la larga, lo que busca el día del Señor, aunque tú dices que puede o salvar o tal vez destruir, si se le puede decir destruir, más bien es salvar a su pueblo, así sea muriendo en su vida carnal, o sea, en este cuerpo, pero es salvar para
su vida, para la Jerusalén. Entonces, eso como que todavía no lo entiendo, porque podríamos decir el Día del Señor es todos los días en mi vida, pero no creo que esa sea como la definición del día. Exactamente. Sí, y lo has dicho muy bien. Una de las características del Día del Señor es que es comunitario, que tiene que ver con, ahí sí, Israel, con el pueblo, o sea, con todo el conjunto de salvos. Por ejemplo, lo que dice en Isaías 13, por ejemplo, es un día del Señor en el que Babel iba a ser destruido porque era ¿cómo decir?, el reino opresor. Y el beneficio era global para todos. Ahora, por ejemplo, ¿por qué decimos que el día de ¿cómo es? Se me va. Shavuot, cuando se derramó el Espíritu Santo, es un día del Señor? Porque eso tuvo impacto para todo el pueblo. Tuvo impacto para todo el pueblo. Y de ahí incluso ese día del Señor tiene impacto hasta ahora, tiene eco hasta ahora. Pero digamos, sí, y creo que es la mayor, digamos, característica a la que tú has apuntado, es un evento comunitario. Por eso es que no es que cuando yo conozco al Señor, ese es el día del Señor. O es un día del Señor, no. Especialmente son cuando Dios ejecuta juicios, digamos así, directamente en el pueblo. ¿Ya? En el pueblo. De tal manera que se puede ver este tipo de refinamiento, ¿ya? De castigo, digamos, que refina, o de destrucción de un enemigo, etc. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahorita no se ha visto todavía algo así. Perdón, ¿se podría decir que el Día del Señor es algo comunitario y no algo individual? Exacto, es más comunitario porque es para el pueblo. Es para el pueblo, no es para mí. Para mí, Josué, yo hoy tuve un día del Señor, no. Hoy fue el día del Señor porque tal cosa, no, necesariamente. Lo de Juan, por ejemplo, en la isla de Patmos, que estuvo en el día del Señor, fue porque estaba revelándose un montón de cosas, digamos, que impactó para todo el pueblo. No fue solamente un mensaje para la vida de Juan. ¿Ya? Entonces es eso, por ejemplo. Entonces el día del Señor o un día del Señor tiene impacto comunitario, tiene un impacto colectivo. ¿Ya? Que, por ejemplo, tiene que ver, y por eso les digo, tal vez ahora es un poco más difícil experimentar un día